este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona y hoy tenemos un nuevo episodio y bienvenido Curro Claret, que tenía hace mucho tiempo ganas de hablar contigo. La verdad es que un placer que estés aquí, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme, gustosísimo. Qué bien. Bueno, a Curro lo he conocido porque ha sido mi profesor en el máster en branding en el ISABA. Él sigue siendo parte del máster en branding ahí junto a Jordi Belín. Y siempre es un placer poder tener este módulo de ética y diseño dentro del máster. Así que vamos a hablar un poco de tu trayectoria, de tus inicios y de cómo cómo ves el diseño. Y en especial también hay un libro que lo he leído, que se los recomiendo y siempre lo comparto con los alumnos también, que es Conversación Polifónica sobre Diseño y otras cosas, Retrato Imperfecto de Curro Claret, que también el título es bastante curioso. Bueno, Curro, entonces para comenzar, estudiaste diseño en el ISABA, luego te fuiste a Londres y regresaste a Barcelona. Cuéntanos de tus inicios con el diseño y tu aproximación a esta parte más de la colaboración y de una visión diferente del diseño. Sí, como dices, yo estudié primero aquí en Barcelona, en el ISABA, luego en Londres, volví antes de acabar el curso, ¿no? O sea, también fue una experiencia yo la disfruté, me sirvió de muchísimo, pero no fue un final, digamos, el esperado, ¿no? Supuestamente tenía que volver, luego no lo hice, se mezclaron cosas, pero no, claro, me sentí muy privilegiado poder ir a un lugar donde te abren la cabeza de esa manera. Para cualquier joven en esa época, Londres, pasaban muchas cosas. Entonces, eso yo creo que me ayudó mucho. Supongo que salí de allí y volví como la mayoría de los estudiantes de diseño. Yo creo que uno acaba sin tener ni idea de qué va a hacer, hacia dónde va a ir, por dónde, con muchos interrogantes. Claro. Y fue un proceso, yo la verdad es que no, pues eso, estaba en ese estado bastante confuso y bueno, pero sabía que había algo del diseño que me tiraba, me conectaba y fue aquello de ir probando cosas, de ir yendo a sitios, de tener experiencias en estudios, en alguna pequeña empresa, de ver que tampoco acababa de encajar. Y poco a poco tú vas descubriendo de repente, ostras, entornos y sitios donde te sientes ahí más conectado. Pero esto del trabajo con grupos, con colectivos, o sea, eso fue apareciendo. Yo, como te digo, no tenía ninguna conciencia de... Luego con el tiempo vas mirando hacia atrás y dices, ostras, bueno, sí, había hecho de voluntariado, había estado una poca época en la Cruz Roja o en alguna ONG, pero cosas muy puntuales, ¿no? Y poco a poco va apareciendo esa cosa ostras, el diseño, pero también, claro, ¿no? Tiene que estar en esos sitios, hay que hacer cosas por ahí, pero básicamente de manera egoísta, ¿eh? Sentir que uno está a gusto, que ve un reto en esos lugares y decir, bueno, pues a ver, ¿qué más puede pasar aquí? Claro, pero cuando hablabas, siempre hay un punto de inflexión. Hay algún momento en donde nuestra cabeza o se va para un lado o se va para el otro en relación al diseño, ¿no? Y tú tienes una mirada bastante, como, digamos, cuestionadora sobre el diseño tradicional, por ejemplo, ¿no? Que el diseño industrial puede ser como muy tirado hacia la industria y al producto más elitista y demás, pero tu mirada es mucho más social, como decías, ¿no? Una vinculación con comunidades como la Fundación Arres, que trabajaste para Camper. ¿Cuál crees que fue tu punto de inflexión en donde dijiste, me voy a ir por este camino y no por el otro? ¿O te acordás algo así? Sí, claro, yo supongo que viéndolo ahora, creo que son pequeñas cosas que van pasando, ¿no? Y llega un momento en el que eso como que te pone en evidencia, te constata, decir, ostras, pues igual es por aquí. Eh, por, por citar un ejemplo, precisamente volviendo a Londres, recuerdo que una vez hicimos un taller de 2 días y el profesor de un día para otro, cuando acabó la sesión, nos dijo, bueno, para mañana
tenéis que vivir algo que no hayáis vivido antes, ¿no? Y nos dejó a todos con ese, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué hay que hacer aquí, ¿no? Vivir una cosa. Y bueno, y yo salí ahí pensando, diciendo, bueno, pues mira, quizás una cosa que no he vivido es dormir una noche en la calle, ¿no? Wow. Y bueno, pero salí ahí, bueno, claro, ¿dónde duerme la gente? ¿Cómo se duerme aquí? Y empecé a preguntar a la gente que tenía pinta de dormir en la calle, ¿dónde dormían ellos? Y hasta que me encontré unos jóvenes, bueno, yo había oído que debajo de un puente por la noche había mucha gente que se juntaba para dormir. Y, y les pregunté, oye, ¿vais a dormir ahí ese puente? ¿Dónde está ese puente? Ellos me dijeron, bueno, eso es un poco delicado, un poco peligroso. Mira, nosotros dormimos en ese otro sitio si quieres. Total, que fuimos a un edificio, era como una especie de piso, había unos tíos en la entrada y me preguntaron, bueno, yo les dije, mira, estoy estudiando, en fin, la cosa como que se complicó un poco y no pude quedarme ahí esa noche, ¿no? Pero de alguna manera yo me fui a dormir donde dormía siempre, no cumplí, digamos, la misión estrictamente. Pero bueno, eso me puso en contacto con esas personas y yo de repente, o sea, ¿por qué intenté hacer eso? Tampoco no era algo que le estuviese dando vueltas. Quiero decir que luego pasó mucho tiempo hasta que empecé a trabajar con colectivos, pero viéndolo ahora, me parece pues eso, que en tu vida van pasando cosas que igual no les damos de entrada más importancia, pero que luego de repente dices, bueno, es que pasó eso, pasó también aquello otro, pasó eso otro. Y llega un punto que es solo eso que se dice, es la gota esa última que colma el vaso, ¿no? Que igual no es la gota más importante, pero es la que ha sumado al final toda una serie de otras y que hace decir, bueno, pues es que igual sí, ¿no? Entonces, no tengo conciencia de un punto concreto, ¿no? Aunque es verdad que el trabajo que llevo con la Fundación Arrels, pues seguramente también, creo que el primer contacto fue en el 2000 con un proyecto para una exposición y entonces ahí empiezo a contactar con ellos y igual seguramente ese fue esa inflexión, ¿no? Que dices, bueno, pues ostras, te dan una oportunidad también aquí para una exposición, pues igual tengo que insistir por aquí. Claro, y en esa exposición sí tenías un condicionante de sumar una comunidad o esta fundación, o fue también tu proyecto. Pues allí eso fue para un espacio expositivo para una galería que había en Milán, durante la Feria de Milán del Mueble. Tiene un peso, o lo tenía más todavía, muy grande, toda la dimensión, digamos, más glamurosa del diseño, el diseño más elitista, pero de repente había una galería, Opos se llamaba, que hacían cosas un poco al margen. Y allí yo ya había hecho algo para ellos, nos invitaron con un tema que le llamaban clandestino, ¿no? Haz lo que te apetezca, pero ese es el eslogan, clandestino. Y en mi caso, pues ahí la pieza no era un videojuego, era una demo, pero con formato de juego de ordenador, en el que un personaje migrante llegaba a una ciudad y tenía que sobrevivir allí, ¿no? Y entonces, para definir un poco el concepto del planteamiento, ahí es donde contacté con Arrels y les dije, bueno, ¿cómo Arrels, esta fundación de Barcelona que hablabas tú, que trabaja con gente que ha estado en la calle, pues ahí intenté asesorarme, decir, bueno, ¿y qué supone alguien que viene de fuera sin nada? ¿Cómo se tiene que enfrentar a esa supervivencia en una ciudad, ¿no? O sea, ellos daban esa libertad desde la galería y digamos que mi propuesta pues planteaba relacionarlo con una entidad que trabajaba directamente con personas que están allí con casi nada. Wow. ¿Y cómo? Porque después de ese proyecto surgió el de trabajar con Camper también, en esas dos tiendas, una en Barcelona y la otra en Madrid. Una vez que hiciste ese proyecto, ¿sumaste también este otro proyecto con Camper? ¿Cómo fue ese?
Claro, fíjate, por eso que de ahí, o sea, eso fue sobre el 2000, lo de la exposición, lo de esta demo del videojuego, y, y no fue hasta el 2010 que volví otra vez en contacto con Camper, o sea, ahí, no con Camper, con Arrels, o sea, hay unos buenos años. Yo con Arrels volví otra vez por un proyecto de mobiliario. El 2010 fue un año, creo que en Europa, esas cosas que se inventan cada año es un año de algo, ¿no? Y el 2010 era el año contra la pobreza y la desigualdad social o algo así. El Ministerio de Cultura en España propuso un concurso sobre esa temática. Yo propuse generar mobiliario a partir de una pieza que funciona como un conector que ayuda a conectar piezas encontradas y como un nudo de esos de ferretería metálicos, ¿no? A la Pues T300, ¿no? exactamente, le llamamos así, T300. Y entonces eso es 2010. 2012, después de 2 años haciendo cosas con arrels de mobiliario, taburetes, bancos, lámparas, Camper ve ese proyecto, Ramón Úbeda en concreto, era el director de arte en ese momento, y me invita a participar. Camper tenía una línea, le llamaban creo Camper Together, que invitaban a diseñadores externos a colaborar con ellos a hacer interiores, ¿no? Y me invitan, junto con la Fundación Arrels, a hacer primero un interior en Barcelona, de una tienda que estaba en la Illa, y luego en Madrid, con otra fundación similar, con Fundación San Martín de Porres, que trabaja también con personas en situación similar, para hacer otra tienda allí. Entonces eso es ya 2012. Claro, claro. ¿Y qué significó para la fundación, para las personas que estaban, digamos, ayudándote con tu proyecto y demás? ¿Qué significó colaborar con algo que en realidad salía al mercado, algo que ellos también, digamos, estaban intentando entrar, ¿no? De estar outsider, ¿qué significó para ellos poder colaborar contigo? Yo creo que lo más importante, pasaron muchas cosas ahí, pero lo más importante para esas personas, yo creo, es sentirse reconocidas como cualquier otra persona, que Mm. podían estar capacitadas a hacer algo como cualquier otro profesional. Y además aquí digamos, con la coletilla, entre comillas, de hacerlo para una organización, para una empresa con una reputación pues también muy especial, ¿no? Mm, claro, llega esa invitación de Camper, la propongo a Rels, oye, ¿os interesa? ¿Os veis ahí a gusto y tal? Y los tíos enseguida, pues claro que nos interesa, ¿no? Eh, una parte del reto de Arrels, yo creo, es romper esas barreras que hay entre colectivos, ¿no? Entre la ciudadanía, entre la sociedad, el conjunto de los ciudadanos y el colectivo con el que están ellos. Entonces, una acción de este tipo, pues precisamente ayuda a normalizar, por decirlo de algún modo, decir, es que estas personas, pues por supuesto, que quieren participar, que quieren encontrarse con la sociedad, que quieren hacer cosas con la sociedad y bueno, esa tienda era una pequeña muestra, una modesta muestra de que ellos pueden estar ahí, ¿no? Y además también el hecho de utilizar materiales tanto con el T300 que decías, de materiales encontrados, que creaban un nuevo producto, o el tema de las lámparas que se hicieron para camper con cordones que estaban fuera de circuito y demás. ¿Cómo integrás todos esos materiales a una estética o que entre en un circuito de diseño industrial, que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, digamos, integrarlos a una industria que también puede estar como en descarte y sin embargo pasa a ser, de alguna manera, integrando con otros materiales, algo comercial y algo estético que interesa a las personas. Sí, sí, allí, como tú dices, hay un reto creativo con un conocimiento, unos recursos limitados. Arrels tiene un taller, pero con unas pocas herramientas. Las capacidades que existían allí en el grupo pues eran también limitadas, ¿no? Entonces teníamos que responder a esa invitación también con una ambición creativa, por supuesto, dentro de nuestras posibilidades. Entonces
estiramos de ese trabajo que habíamos hecho con esa pieza, con la T300, haciendo mobiliario, ¿no? Recuperando materiales de fuera de uso que recogíamos en la calle, y también le pedimos a Camper que nos enviase materiales fuera de uso. Camper nos envió, como tú dices, cordones de zapatos, restos de pieles de modelos de zapatos que ya no hacían, nos enviaron pósters, cosas que tenían ellos. Y con esas cosas empezamos a ensayar y a probar cómo poder responder a ese interior, ¿no? Camper era ahí, fue muy abierta, nos daba, o sea, era una invitación ahí muy, mientras se puedan exponer un número determinado de zapatos, hacer lo que os parezca ahí, ¿no? Ellos, de hecho, utilizan esa línea para ir un poco para explorar otras maneras de hacer interiores, ¿no? Entonces ahí probamos muchas cosas. Muchas no funcionaron, ¿no? Muchas eran, no, joder, es que eso no hace falta que nos diga Camper que eso es una mierdecilla, eso es que no funciona. Pero entendíamos que eso también era una parte natural del proceso, ¿no? De uno pone mucha energía en algo y a veces eso no funciona y es natural. En cualquier laboratorio eso es una parte inevitable, ¿no? Entonces, yo creo que pasaron cosas muy bonitas. También cada participante de Arrels, ellos decidían, pues ¿cuánto rato quieres estar? ¿No? Yo vendré una mañana a la semana, yo vendré 2, yo vendré 3 mañanas. En función de eso se les remuneraba, ¿no? Claro, tantas horas, pues hay un precio hora como cualquier otro trabajador. claro. Yo lo recuerdo como una experiencia muy bonita y muy generosa también. Pues claro, ya podéis imaginar, esos sectores, esas tiendas van a una velocidad grandísima, ¿no? Se encargan a un diseñador y en un mes tienen que estar casi ya listas. En nuestro caso nos dieron más tiempo. Claro. El tiempo de estos procesos con estos colectivos, pues es otra velocidad, funciona de otra manera. Entonces ahí pudimos ensayar muchas cosas y bueno, y al final yo creo que no disimulamos nuestra realidad. Pues bueno, que nuestras habilidades, nuestros conocimientos eran limitados y claro, ¿no? El trabajo con esos materiales pues tiene una estética, un aspecto un poco, digamos, brutote, ¿no? Materiales muy directos, poco elaborados, pero eso no quita que no fuésemos con el máximo cariño y el máximo cuidado a la hora de manipularlos. Total. ¿Y por qué crees que ese tipo de trabajo queda como tan poco, digamos, contagiado, ¿no? Como que queda algo solitario, que son islas en la industria, porque, digamos, tú estás trabajando, digamos, de alguna manera con este tema de la sostenibilidad, porque son materiales que rescatas, de un trabajo de pago justo, ¿no? De que se le da posibilidades a personas que por ahí están fuera del mercado. Entonces, ¿por qué crees que está tan poco masificada esta forma de comprender a esta industria que puede ser parte? Supongo que tengo la sensación que hay unas dinámicas de funcionamiento muy fuertes, se prima mucho el valor de la imagen y esa imagen mediática, fácil, glamurosa. Y entonces estos son procesos que no los puedes controlar quizás de esa misma manera, ¿no? Y que generan también probablemente pues otro tipo de estéticas, ¿no? Entonces eso requiere una obertura y una valentía en un momento, como te digo, que yo creo que incluso a los diseñadores les llegan ya los briefs y como muy condicionados, con unas estéticas también muy definidas, donde se priman un tipo de cosas. Entonces, a pesar de que yo creo que todos tenemos la sensación, afortunadamente cada vez hay más conciencia de generar procesos donde las empresas se impliquen con estos colectivos. Sí, como tú dices, todavía les cuesta atreverse a hacer esos pasos y no quedarse en la superficie e incluso, y decirlo claramente, muchas veces con esa sensación de un poco de greenwashing, ¿no? que antes hacían con el medio ambiente. Parece que nos hacemos la foto con el grupo, pero no molestéis, ¿no? Quedaros aquí, ¿no? Entonces,
todavía yo creo que es necesario, sí, un paso más valiente, más atrevido, siendo consciente que además cada vez la sociedad eso lo valora más, o sea, que yo creo que hay unos miedos todavía infundados, ¿no? Todavía hay unas barreras que, como tú dices, yo también me pregunto por qué eso no se naturaliza y no va más. Sí, sí, porque por ejemplo en la moda siempre, como me interesa, ¿no? El diseño industrial tiene como muchos puntos en contacto con la industria de la moda porque por un lado no es igual que la arquitectura que tú ves, la construcción o el gráfico que tenés una imprenta y solamente, o digamos, en la construcción del diseño industrial, ¿no? Hay también muchos procedimientos bastante tóxicos, y también en la indumentaria, ¿no? Entonces, o en la moda. Entonces, claro, ¿por qué no se mejora esa industria? ¿Por qué no se piensa en otra forma de hacer las cosas para poder tener, ¿no?, una conciencia social, una conciencia medioambiental? Porque todavía se prima, ¿no?, la estética por sobre, aunque también hay mucho pensamiento sobre el diseño y cómo mejorarlo, pero todavía queda como, claro, como puntualmente estas reflexiones. Sí, mira, y fíjate, hago una pequeña tangencia aquí, al ser tú, al venir y en esta plataforma del tema de la moda. De nuevo, Milán, siendo la feria de Milán es todavía probablemente uno de las citas anuales, ¿no? Para un cierto tipo de diseño. Pues allí cada vez más son las organizaciones de la moda las que están tomando el protagonismo en la feria del mueble, ¿eh? La moda se está metiendo también ahí muy fuerte. Pero ellos lo hacen también, bajo mi punto de vista, desde un prisma todavía muy asociado a esa condición de la imagen glamurosa y del papel pues sí, de cómo se consume muchas veces la moda de la pura imagen, ¿no? Y entonces ahí está aún prima ese rol todavía muy superficial, ¿no? Del parece como, Total. ¿no? Y entonces ahí, claro que ves acciones que intentan tratar ese tipo de cuestiones, pero otra vez huelen mucho a superficie, a quedar bien, porque ahora toca Sí. utilizar esos términos de sostenibilidad y de compromiso social, pero realmente no tienen ninguna ambición de ir más a fondo, ¿no? Entonces, es un reto que está adelante y hay, afortunadamente, ninguna puede escapar, o sea, aunque sea solo para quedar bien, pero todas están Total. ahí y ya lo dejan salir. Pero no lo sé, quizás, claro, o sea, el meterse de verdad con eso significa repensar la propia organización, de arriba a abajo, ¿no? Y repensar cómo se hacen las cosas. Y eso, yo lo entiendo, claro, ¿no? Eso es hacerlo de verdad, eso requiere un esfuerzo muy grande. Sí. Entonces, pues ahí supongo tenemos que esperar que estamos en ese momento de transición, pero claro, pensarlo de verdad es remover toda la estructura de arriba abajo, ¿no? No solo es hacer una pequeña colección. Eso ya es algo, por supuesto, y hay que Sí, sí, reconocer sí. el valor y el mérito, pero hay que ir a fondo y eso no es fácil. Lo que pasa es que también yo creo que se sigue priorizando una rentabilidad, porque por sobre todo, ¿no? Cuando decimos, vale, bueno, se manda a países tercermundistas o digamos, o países donde los derechos laborales no están en primera instancia, para poder pagar poco, para tener condiciones laborales extremas. Entonces, claro, también hay, digamos, una industria que todavía hay que sanarla, porque en realidad podemos pensarlo también desde como el diseño, pero también si hay una industria que no responde a todo eso, porque todavía está primando el precio, ¿no? El precio, la ganancia, la rentabilidad. Entonces, claro, ahí hay un mecanismo que también tenemos que seguir contagiando y cambiar. Yo creo que también es un tema del diseño, el consumidor, la educación, un poco todo, ¿no? Como un engranaje que hay que cambiar. Sí, sí, claro, y ahí supongo que llegas a la propia esencia del sistema capitalista, ¿no? A un sistema
de mercado todavía muy apoyado en el usar y tirar. O sea, cuando se generan esas dinámicas como estáis vosotros, ¿no? En la moda, o sea, como una cosa te va a durar solo 5 veces. O sea, es llevarlo a ese extremo, pues claro, es que eso, aunque lo hagas con un material menos agresivo, no puede ser que esa dinámica tan fuerte del usar y tirar, claro, ahí no van a salir la balanza, ¿no? Entonces, pasar a otro tipo a entender otra manera casi de vivir, pues eso, claro, estás ahí tocando los propios fundamentos de todas esas grandes industrias. Pero yo creo que no, aunque no sepamos ese escenario final, ¿no? Porque, claro, es fácil decir, no, claro, comprarte una buena ropa que te dure toda la vida. Sí, claro que eso mola, pero sabemos que eso no lo podemos hacer de un día para otro, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, por lo menos, aunque no sepamos exactamente cuál es esa manera de vivir, por lo menos hacer esos pasos y entender esa transición, ¿no? Pero no ese miedo a quedarse enganchado a un modelo pues claro, eso todavía es más peligroso, ¿no? Entonces, hay que hacer pasos, hay que hacer gestos reales y entender que tenemos que vivir de otra manera. Sí, porque incluso, a ver, pensándolo no solo en la moda, sino por ejemplo el modelo IKEA también, ¿no? Que la gente también compra muebles baratos y luego vas por la calle y hay miles de muebles tirados, ¿no? Está bien que la gente los recupera y demás, pero también hay una conciencia de usar y tirar en todo sentido. O sea, digamos, como que es más fácil comprarte algo y volvértelo a armar que entrar en un circuito de segunda mano, que bueno, ahora lo están implicando, ¿no? En la segunda mano, en distintas empresas. Pero ha cambiado el modelo, digamos, de hace 40 años atrás, ¿no? De donde se compraba la mesa y te duraba tiempo de, bueno, no, vamos, listo, tiramos, pum, pum. Y eso es, sí, es material ahí, basura. Sí, o sea, otra vez, te pones en la piel de esos grandes corporaciones y aunque allí dentro haya gente que hay que pensarlo, que quiere cambiarlo, entendemos que no es sencillo, ¿no? Con esas dinámicas que tienen tan fuertes, como tú dices, del usar y tirar. Pero claro, eso no es excusa para que, o sea, no, es que las cosas van así, ¿no? Afortunadamente vemos casos de acciones, de organizaciones que nacen y que están demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Entonces, a veces, claro, no está bien decir eso, y a ver, yo tampoco soy un especialista en todo esto, pero como que entiendo que una gran organización, según cómo, tiene muchas más dificultades para hacer según qué pasos y qué cambios. Entonces, pues bueno, si nos fijamos, nos podemos fijar en ejemplos maravillosos donde están demostrando pues esas otras maneras de hacer mucho más responsables, justas, Total. equilibradas. Ahora, sí, es un reto y como todos los retos, ¿no? Hay que tomárselo en positivo y de manera constructiva. Tú eres profesor en distintas universidades y das, por ejemplo, ética y diseño, ¿no? Digamos, qué se puede, digamos, de toda esta parte de la forma de producción, de la industria, contagiar un poco a los futuros diseñadores, ¿no? Y que en realidad su tarea de diseño ya tiene una responsabilidad, porque en el momento de pensar un producto o algo, ya estás implicando en el mismo pensamiento la industria, porque en realidad ya estás, ¿no? Cuando dibujas algo ya estás pensando esto lo voy a hacer con tal material y demás. ¿De qué manera en la educación podemos vincular toda esta forma diferente que podemos, o que necesitamos, o que es tan urgente, ¿no? Para estos momentos que vivimos? Bueno, yo creo que hay una primera cuestión y es esa toma de conciencia de dónde estamos, ¿no? Y como tú dices, pues estamos en un punto de inflexión
pues bueno, en muchos lugares, ¿no? Barcelona misma ha reconocido, estamos en una emergencia climática, ¿no? Dicho así, eso puede sonar un poco a veces, puede asustar, ¿no? Porque la situación pues es la que es, ¿no? Pero digamos, tenemos que ser conscientes de dónde estamos y tomarnos eso, yo creo, pues en el ámbito del diseño, pues tenemos nuestras herramientas, tenemos nuestro papel, nuestro rol, y tomarlo como un reto con una madurez, en el sentido de no es llevar la cosa a lo dramático, porque sabemos que eso nos frena y no nos propicia la mejor de las actitudes. Pero tenemos que ser conscientes de la extrema delicadez de la situación. Y para mí, de verdad, lo digo con sentimiento, o sea, para un joven hoy en día, dentro de todas esas incertezas en ese mundo en el que estamos, es un reto creativo grandísimo, ¿no? El que hay delante. O sea, es demostrar que podemos planear las cosas, tenemos que hacerlas de otra manera. Y para eso necesitamos diseñadores y creativos con otras maneras, con otras miradas, con otros valores también, ¿no? Y sin los miedos de sujetarse a modelos que hemos heredado, pero que no están respondiendo a esos retos de ahora. Entonces, necesitamos esa nueva generación con una valentía, con una fuerza y con una visión distintas a como hemos sido hasta ahora, ¿no? Claro, si llegamos a esas organizaciones y no nos dejan espacio y todavía continúan con esas inercias y esas maneras de proceder de antes, pues eso no lo ponen tan fácil. Claro. Pero esa lucha merece la pena, da sentido y no nos tiene que agobiar, yo creo, el peso de cómo se han hecho las cosas hasta ahora. O sea, hay que ir con la seguridad de que tiene sentido hacer las cosas de otra manera, que no es fácil, sobre todo en esos grandes entornos, que la inercia nos va a empujar hacia otros sitios, que el espacio que nos quede será muy pequeño, pero yo creo que todos tenemos claro, los que estamos un poco en esto, que por supuesto merece la pena. Y bueno, no sé, aquí haría falta esas personas hábiles con las palabras para motivar y para desprender alegría y entusiasmo. A mí, de hecho, yo creo que muchas de esas cosas los chavales en la universidad ya las llevan encima. Sí. O sea, esas ideas las tienen muy claras, ¿no? Luego la realidad que se encuentran es la que es, pero yo creo que motivación en el fondo no les falta, ¿no? Seguramente hay que entender, o sea, hay que ser muy perseverantes ahí. O sea, no, claro, te van a tirar de todo en la cabeza, te van a decir de todo, te van a empujar, pero no, está claro por dónde tenemos que explorar y que luchar, así que si por aquí no es, voy a ir por otro sitio, pero mis ganas y mis ilusiones no voy a permitir que me las quiten otros con esos argumentos que sabemos que no son, que son motivados por otras cosas. Total. Y eso es súper bonito lo que decís, porque en realidad es como que el componente, ¿no? O sea, uno, digamos, la voluntad y las ganas de hacer cosas tienen que estar intrínseco en esta forma de ver otro mundo en el que queremos habitar, ¿no? Y también eso tiene que ver con que de todas estas ganas, ¿no? Sea parte de que eso transforme también la industria, porque también tiene que haber un cambio en la forma en que la industria está procesando o la manera en que se está trabajando. Y creo que, por ejemplo, en el caso de la moda y digamos, y en la fabricación de cosas, también están implementando nuevas tecnologías, que si bien es un montón de inversión, pero digamos, hay algunas empresas que quieren hacer este cambio. Entonces, también creo que este contagio desde el diseño tiene que estar también acompañado por un cambio trascendental en la forma de producir desde la industria, ¿no? De poder entrar en otras áreas como diseñadores. Absolutamente, sí. Y aquí también me parece muy importante, ¿no? A veces cuando empezó a surgir un poco todas esas cuestiones del ecodiseño
y ahí al principio se señalaba mucho, bueno, estos hippies, y se asociaba mucho a una especie de estética, pues Claro. muy, un poco puncarra, ¿no? En la que yo debo decir que a mí eso ya me pone, pero entiendo que es un reto también, o sea, no solo son los argumentos, hay que generar una estética seductora, atractiva, sexy, divertida, o sea, hay que ganarlo en ese terreno, porque sabemos hoy más que nunca el poder de la imagen es el que es, entonces hay que saber jugar con eso y ser ahí muy, muy hábiles para demostrar que esa actitud, por supuesto, que no hay que renunciar a esas cuestiones, ¿no? Y la estética, eso es lo primero que las cosas nos entran por ahí. Entonces, hay que ser ahí sofisticados, hay que ser hábiles para que eso tenga mucha fuerza por ahí, ¿no? Sí, total. Pero fíjate que el T300, que es digamos, la pieza esta que hablabas, ¿no? Aparece en el MACBA. O sea, está ahí, digamos, en un museo se vende. O sea, llegas a la parte de diseño y está la pieza que la venden y hay armado un taburete ahí con eso. Es decir, que, digamos, puede haber una propuesta interesante que entra en circuitos más elitistas, si uno quiere decirlo, ¿no? Porque un museo de arte contemporáneo por ahí tiene una selección bastante. Sin embargo, estas piezas que unen como cosas de distintos espacios, ¿no? O materiales de descarte, de pronto aparece dentro del museo. ¿Cómo has percibido eso, ¿no? Que de pronto, porque has hecho muchas, digamos, exposiciones en museos. Sí, sí, yo creo que también es como tengo la sensación, hay muchos caminos simultáneos, ¿no? Y no tienen por qué estar reñidos unos con otros, ¿no? Aunque sean muy diferentes. Entonces, el que pueda hacer esos recorridos, ¿no? A veces estamos haciendo talleres donde se mezcla gente que ha estado en la calle, con gente que se apunta, con estudiantes, a veces aparece en contextos, como dices tú, ¿no? En centros de arte, en museos. De hecho, para mí, parte del interés yo entiendo, el museo, el centro, la galería, ese es un espacio, ese es un laboratorio, ese es un espacio, es casi donde uno puede ensayar, donde puede probar, donde le dan un espacio más amplio para especular, para lanzarse a hacer cosas sin saber muy bien qué va a suceder. Entonces, a mí me hace también... Claro, hay una dimensión un poco, como tú dices, a veces asociada a una cierta élite y a veces, pues claro, también eso genera un tipo de mercado, a veces de dinero, ¿no? De pasta. Bueno, pues son, digamos, es como esas cosas a veces claro, es verdad que cuando haces pocas cosas y un poco de laboratorio, pues ¿quién va a financiar a veces esas cosas? O, pues bueno, necesitas ahí a veces, a mí de entrada diría, a mí me gusta o sea, esa pieza en concreto me encantaría que algún día pudiese encontrarse en una ferretería de barrio por muy pocos euros, ¿no? Ojalá pase eso. Pero claro, para que pase eso se tienen que hacer muchas, ¿no? Porque si no, si se hacen pocas, como hacemos ahora, pues ya lo sabemos que los sistemas de producción, cuando son pocas unidades, tienen otros costes. O sea, yo entiendo que a veces esos lugares pueden tener ese papel de abrir, de cambiar conciencia, de introducir, de romper barreras para que después eso se pueda extender y pueda aparecer en muchos otros sitios. Pero que de entrada, claro, yo voy con esa pieza a una ferretería y me la tiran por la cabeza, ¿no? Y me dicen, no molestes para que te vas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay canales y cada canal puede tener su papel, ¿no? Y su función. Pero también es interesante, Curro, porque todo tu trabajo en general abre conversación, abre una conversación de poder poner esta pieza industrial ¿no? Como en crisis, de alguna manera, para poder hablar y entablar. Y creo que también ese es un papel súper interesante para los diseñadores, no solo producir un producto masivo que puede tener la gente, sino también conversar
cuestionar, poner en crisis, modificar y llevar hacia otro lugar, que eso es lo que sigues haciendo, ¿no? Y eso es sumamente interesante. Sí, sí, yo creo que ese es un punto, ese que tú pones ahora me parece muy importante, ¿no? Cómo hay cuestiones complicadas, complejas, otra vez, ¿no? Con la sensación de que no sabemos muy bien cuáles son esas soluciones. Y los diseñadores muchas veces creo que nos movemos en un terreno donde a veces delante de esas situaciones no vamos a ser capaces de encontrar la solución, ¿no? Pero en cambio sí podemos proponer otras maneras de ver esa cuestión, podemos especular sobre caminos. ¿Qué pasaría si fuésemos por ahí sin tener certezas? Entonces, a veces creo que, como dices, el diseño puede lanzar interrogantes, puede ayudarnos a cuestionar las cosas, a verlas de otra manera, ¿no? Sin la presión de, pero entonces esto es la solución o no es la solución. Pues no lo sé si es la Claro. solución, pero es atreverse a especular, ¿no? A plantear, bueno, y a plantear hipótesis, ¿no? Si fuésemos por ahí, ¿qué pasaría, no? Y si pasase de esta otra manera, ¿podría tener algún efecto? No lo sabemos. Vamos a probarlo. Entonces, en ese sentido, también creo que nos libera mucho, ¿no? Venimos sin querer, un diseño del problem solving y a veces no tenemos el solving, pero no significa que no podamos dirigirnos a esa cuestión. Sí, y además que también de alguna manera se integran otras áreas que tal vez de otra forma no, por ejemplo, esto de integrar comunidades, materiales de descarte, buscar una pieza que una cosas, es decir, si solamente pensáramos con una sola línea, ¿no? De producción, en mercado, la lógica tradicional, no podríamos llegar a estos resultantes y estar en un momento de decir, vale, pero necesitamos tal vez, bueno, mejorar un poco tal cosa, pero que en realidad abra caminos porque este pensamiento de diseño, ¿no? De integrar la comunidad, ser empáticos, ponernos en el lugar de las personas e integrarlas al mercado, creo que también es súper valioso desde el producto hacia la comunidad y la comunidad hacia el producto. Sí, yo creo que también ahí estamos en un momento muy de experimentar, ¿no? De probar cosas. Y eso también nos libera de la presión de decir, no, es que vamos a probar eso, con un esfuerzo medido, con unos recursos limitados, vamos a probar si eso puede responder a algunas cuestiones. Y si es así, pues entonces ahí vamos a escalarlo, vamos a ir a más, pero de entrada intentar entender que ciertas acciones a una escala muy pequeña pueden tener valor, pueden tener significado y no nos implican unos esfuerzos grandísimos, ni unos riesgos de es que tengo que hacer una inversión de no sé cuánto. No, espera, vamos a hacerlo a una escala muy pequeña, vamos a hacer una prueba y vamos a ver qué pasa. Y después ya valoramos si eso va a más o no. Claro. Pero ahora hay muchas cosas que inevitablemente nos llevan a probarlas. Es que nadie sabe eso, pero eso funcionará o no funcionará. ¿Cómo lo sé si va a funcionar? No, nadie lo sabemos. Vamos a hacer la prueba y luego vemos. Claro. ¿Cuál ha sido el proyecto que más reflexión te ha tenido o cuál es el proyecto que más cariño le has tenido? ¿Cuál podrías de contar de, porque hay muchos proyectos interesantes, como por ejemplo Por el amor de Dios, no sé, esa cama de las iglesias, pero bueno, ¿qué proyecto tienes? Sí, es una pregunta esa muy difícil. A mí eso siempre me lleva cuando se lo hacen, cuando le preguntan a los escritores o a cualquiera que está en el ámbito de un proyecto y hay esa respuesta un poco automática, ¿no? De decir, es como si le preguntan sobre cuál es tu hijo preferido, ¿no? Es muy difícil, eso claro. O sea, cada uno por sus cosas, ¿no? Tendrá sus historias. Entonces, es una manera de esquivar tu pregunta también, ¿eh? Es difícil, Muy, por muy bien que lo motivos dijiste. diferentes. Claro, que tú has estado hablando, la T300, simplemente por el tiempo que llevamos con ese proyecto, ¿no? Eso nace en el 2010, ha ido haciendo distintos pasos y todavía vamos probando cosas. O sea, en ese sentido, simplemente por la temporalidad, pues ahí hay un apego, hay una conexión muy fuerte. Pero el que tú has mencionado ahora, ¿no? Por el amor de Dios, ese es el rediseño de un banco de iglesia
para permitir pues, que alguien pueda tumbarse, ¿no? Hemos hecho varias versiones, ¿no? El respaldo se abate y alguien temporalmente puede allí descansar. Bueno, pues ese proyecto donde hemos hecho varias versiones en el ámbito artístico, ¿no? En museos, en galerías, que donde te comentaba que son esos lugares para ensayar cosas, sí. Pero finalmente hicimos una prueba de uso real, ¿no? En Barcelona, en la iglesia de Santa Ana, gracias al compromiso que tiene el responsable de la iglesia, Pello Sánchez, con el colectivo de jóvenes migrantes. Y allí hemos hecho hasta ahora 20 unidades, hemos tuneado 20 bancos de la iglesia para que puntualmente pues una persona pueda descansar allí, ¿no? Wow. Claro, ahí aunque sea una acción otra vez muy, muy pequeña, muy medida, pero bueno, y de hecho eso no es una solución, nadie debería dormir en un banco en una iglesia, ¿no? Pero intenta responder a una urgencia del momento. Es decir, ostras, alguien que no tiene literalmente dónde caerse, pues en un primer momento poder responder a esa urgencia. Pues también seguramente ese es un proyecto donde bueno, pues intentas estar en ese sitio como diseñador desde tus capacidades para afrontar una cuestión muy delicada, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de proyectos. A mí también, otra vez, yo no, a pesar de que a veces estamos en entornos difíciles, en situaciones a veces un poco dramáticas, pero como cualquier humano, mi aspiración también es a pasármelo bien con lo que hago y hacer cosas pues que den, digamos, entre comillas, pues sí, claro, buen rollo, a usar el humor, o sea, como que en paralelo hay también un deseo de digamos, en lo posible, de entender la vida y de entenderla en su lado más de disfrutarla, ¿no? En cualquier momento al máximo. A veces toca trabajar en situaciones extremas como esta del banco y otras veces pues toca pues trabajar en otros entornos, ¿no? A mí también me ha gustado mucho, a veces he estado trabajando con el tema de los trofeos y de los premios, ¿no? De las celebraciones, son momentos en los que a alguien se le reconoce algo y se genera un objeto para festejarlo, para celebrarlo, para conmemorar eso. Pues también lo disfruto mucho, ¿no? Y ahí también pues puedes hacer, digamos, se te puede ir la olla a la cabeza y puedes hacer unas cuantas tonterías. Me encanta eso también. Claro, claro, qué bien. Y como para ir cerrando, que ya vamos 47 minutos, ¿en qué estás trabajando ahora o qué proyectos estás desarrollando, pensando o qué se viene? Pues mira, seguramente tiene que ver con esto último que te comentaba, se mezclan naturalezas muy diferentes en los proyectos y en los que pueda estar haciendo ahora, ¿no? Con la Fundación Arrels continuamos siempre teniendo alguna cosa en marcha, ¿no? Con ellos siempre es un reto continuo el trabajar con este colectivo, hacer cosas con ellos. Al mismo tiempo, pues precisamente con el tema de los trofeos, ¿no? En marzo participaré en una exposición en Barcelona, en Santa Mónica, que va sobre el deporte. Y yo estoy un poco trabajando ese tema de los trofeos y de los premios. Estoy igualmente trabajando, haciendo cosas con unos arquitectos aquí con los que he colaborado muchas veces, con Flores y Prats, pues con ellos también siempre les ayudo y colaboro con ellos puntualmente. Tendrán el año que viene una exposición en Francia y les echo una mano con algunos elementos en el montaje. Lo disfruto mucho también eso. Bueno. Ahora también otra pequeña exposición, participaré con unas piezas en una galería en París. O sea, cada entorno te permite explorar un ámbito distinto, ¿no? A mí al final, sobre todo esos ámbitos más artísticos, me gusta verlos como te decía antes, como pequeños laboratorios
donde luego tú eso lo puedas aplicar a otra escala y que Claro. pueda llegar a otras personas. Pero a veces inicialmente la oportunidad que tienes de ensayarlo es en ese entorno, a veces un poquito, sí, pues también ahora estaré con una pieza en teoría en la feria esta del Design Miami, ¿no? Que es como algo súper, es como bastante pijo, ¿no? Dentro del diseño, pero otra vez, ¿no? Si Sí, de te nuevo. surge esta oportunidad, pues Buenísimo. poder estar allí para ensayar y para que luego otra vez no es el punto final, es un punto intermedio que te permite hacer un paso, ¿no? Y si pasa alguien y con una pasta pues se lleva eso, pues a mí ya me parece muy bien eso. Súper, sí, sí, sí. Y es esto, abre una nueva puerta, una conversación, lo lleva mucho más allá. Y si tuvieses que dejar algún mensaje para las personas que les interesa la sostenibilidad, quieren, digamos, jugársela, ¿no? Y estar desarrollando proyectos que no son tan mainstream, qué mensaje les dejarías? También, pregunta muy difícil ahí que haces, Paola, pero también, mira, le copio la respuesta a un personaje por el que siento mucha admiración, es un arquitecto, Dani Freixas, un clásico aquí para nosotros, y él una vez explicaba que él hacía de profesor también en la Universidad de Arquitectura, y él explicaba su papel como profesor en la universidad, decía que intentaba que los estudiantes no tuviesen miedo, ¿no? Mm, No tuviesen miedo a ir y hacer lo que creían que tenían que hacer. Ya vemos que las cosas no son fáciles, ¿no? Ahora y para los jóvenes todavía está más incierto todo, pero para mí, dentro de esa complejidad, que no tengan miedo a lanzarse por ahí donde creen que tienen que ir, ¿no? Porque al final es aquello de cuando te vas a dormir es, mira, estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer, por encima de otro, por encima de si me va más o menos bien, si salgo más o menos en los medios, de cualquier otra valoración, la sensación de que uno está haciendo lo que cree que tiene que hacer. Porque al final yo creo que los que tenemos una cierta edad, lo peor es decir, hostia, ¿y por qué no hice aquello? ¿No? claro. ¿Por qué no hice ese paso que creía que tenía que hacer? Pues yo creo que eso es lo que no nos puede pasar, ¿no? Estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer. Y si viene mi jefe y me dice no sé qué palabrotas, pues me sabrá mal, pero no me va a afectar tanto porque creo que estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer. Qué guay, Curro. Me encanta. Sí, yo creo que es uno de los temas grandes de los seres humanos, ¿no? Como el miedo al vacío, el miedo al salto, el miedo porque no sabemos, a la incertidumbre. Creo que es súper bonito. Y si tuvieses que recomendar un libro, ¿cuál sería? Caramba, qué difícil también eso. Mira, un libro que a mí me impactó mucho fue, y a ver, me gusta leer, no soy un súper grandísimo lector, me gusta que no quede muy así de esto, pero el Goethe, ¿no? Tenía bueno, no lo escribió él, de hecho, ¿no? Se llama Conversaciones con Eckermann o Conversaciones de Eckermann, ¿no? Y esto es una especie de diálogo de los últimos 2 o 3 años de Goethe, ¿no? Y a mí lo que me flipó de ese libro es que un personaje, ¿no? Esa persona, el Goethe, ya tenía 80 y tantos años, ¿no? Y en esas el tío estaba ya físicamente un poco castigado. Claro. Pero en ese libro tú lo que ves es una persona tan mayor que todavía se entusiasma. O sea, en ese libro empiezan a hablar van a pasear por el campo y empiezan a ver una mariposa, empiezan a hablar de la mariposa y el Goethe empieza ahí a flipar con la mariposa. Luego el otro le habla de un dibujo que vio de no sé qué, y el Goethe pues se entusiasma. O sea, el entusiasmo con que Claro. una persona es capaz de tener a esa edad, y en el caso de Goethe, pues un tío que era un sabio ese tío, o sea, que sabía de todo, pues eso me parece, joder, hacerse mayor
y no perder el entusiasmo por las cosas y la curiosidad y las ganas de profundizar. Joder, pues me parece eso allí un mensaje, una lección ahí potentísima. Qué guay, qué guay. Bueno, Curro, muchísimas gracias por tenernos aquí en Maldita Moda Club. Voy a cerrar esto, todavía no te vayas. Así que, bueno, gracias. Gracias por tu tiempo y por compartir todas estas brillantes ideas en este podcast. Muchas gracias a vosotros, Paula. Siempre es un ejercicio, es una suerte estar hablando ahí con gente como tú, con ese espíritu y esas ganas. O sea, es un ejercicio que nos hacéis hacer a nosotros para pensar un poco sobre por dónde nos movemos. Gracias. Gracias. Y ustedes quédense allí para más Maldita Moda Club. Hasta luego.